Bueno, vamos a esperar un poquito que se empiecen a conectar nuestros hermanos en este en vivo. Vamos a esperar un poquito, ¿sale? Que empiecen a conectarse para poder dar inicio a pues a este compartir, ¿no? A esta reflexión, esta meditación, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito para que se empiecen a conectar. Porque bueno, pues el tema de hoy va a ser algo interesante. Nuestro tema de hoy va a ser algo interesante y algo polémico también, algo controversial para muchas personas, pero espero que esto nos lleve a una mejor reflexión y a una mejor calidad de vida como cristianos. Entonces, pues vamos a ir iniciando para no hacer largo esto, porque vamos a tocar algunos puntos, entonces vamos a leer un poquito, así es de que pues sí vamos a estar leyendo un poco, así es de que vamos a ir iniciando ya están empezando a conectar algunos hermanos, vamos a dar inicio para que bueno pues no se haga tampoco tan largo todo esto. Lo primero que tenemos que ver es que, como les mencioné hace rato, surge una iglesia, la cual se hace llamar la única iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y es una iglesia palmeriana, la cual tiene un papa. Ha tenido 2 papas, por supuesto, ¿no? Vamos a ver ahorita cuáles son sus papas. Hay uno vigente y uno que ya no está. Vamos a ir viendo si realmente esta supuesta iglesia verdadera es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos así se proclaman, así lo enseñan, pero a lo largo de este video vamos a ver que realmente está bastante dudoso la procedencia de este grupo, ¿no? Y vamos a encontrar una similitud muy interesante. Vamos a encontrar una similitud de esta iglesia con algo que sucedió hace algunos siglos, ¿vale? Ya está por ahí conectada la hermanita Sara Villaseñor, también por ahí está mi esposa, Ronnie Cervantes. Dios los bendiga, gracias por estar aquí con nosotros, y por ahí está otro hermanito que no me deja ver quién es. Pero bueno, vamos a dar inicio con esto, ¿no? La iglesia palmeriana, y obviamente cuando me preguntó mi esposa hace rato que si yo había escuchado de esta iglesia, pues obviamente ni idea tengo yo de esa iglesia, perdón. Entonces me empieza a leer un artículo muy interesante, ¿no? Donde esta iglesia pues tiene su papa, ¿no? Por supuesto, como aquí en México el gran papa mexicano, ¿no? Puesto obviamente por el gobierno. Entonces me di a la tarea de poder investigar sobre esta iglesia, quién es su fundador, cuándo fue fundada, ¿no? Saber qué es lo que pasaba con esta iglesia, porque yo jamás había escuchado de esta secta que se hace llamar la iglesia verdadera de Jesucristo, ellos afirman que la iglesia católica no es la iglesia, que ellos son la verdadera iglesia, ¿sí? Sí, así es exactamente, hermanita Sara, tampoco yo había escuchado sobre ella. Hermano Marco Quitio, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Y por ahí está otra hermanita, a ver si Josué Sánchez también manda por ahí conectada, hermanita Silvia Flores, ya se empiezan a conectar algunos hermanos. Entonces, pues, sabemos que en las redes sociales pues hay muchísimas, o información falsa, o muchas. Entonces me di a la tarea de saber quién es esta secta, ¿no? Y ahorita les voy a dar una breve información acerca de esta secta. La iglesia
palmeriana, ¿no? Así como la iglesia maradoniana y como la iglesia, etcétera, etcétera. Esta, a diferencia de la iglesia maradoniana, pues se hizo llamar al principio iglesia católica, ¿sí? Porque salió de la iglesia católica, por supuesto. Pero como la iglesia católica mexicana, como la iglesia católica apostólica tradicional o algo así, no sé cómo se llama, otra secta que también salió, o sacerdote apóstata, se sale de la iglesia y bueno, pues funda su propio changarro, ¿no? Y con esta iglesia o con esta secta vamos a ver una similitud tremenda entre lo que es esta secta, iglesia palmeriana, y lo que es el luteranismo, ¿no? Prácticamente la reencarnación de Lutero en esta secta, ¿no? Lo vamos a ir viendo muy despacio. Hermano Daniel Rodríguez, Luis Ramón Juárez, Dios lo bendiga. Lamar Neri, Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos. La iglesia cristiana palmeriana de los Carmelitas de la Santa Faz, más conocida como la iglesia cristiana palmeriana, iglesia palmeriana o iglesia católica palmeriana, ¿no? Con cualquiera de esos nombres se les conoce así a esta secta, ¿no? Hermanita Olinda Isabel, muy buenas tardes, hermana. Es una escisión de la iglesia católica e iglesia católica independiente, ¿vale? O sea, ya empezamos con algo turbio ahí. Con la sede episcopal en el Palmar de Troya, en España. Y fue fundada, ni más ni menos, que por nuestro Señor Jesucristo en el año 33. Ah, no, me equivoqué, perdón. Fundada en el año 1978, solamente un año después de mi nacimiento. Sí, yo nací en 1977, así es de que esta secta tiene 44 años. Fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró, escuchen bien, quien se declaró papa, asumiendo el nombre de Gregorio XVII, ¿no? O Gregorio XVII. Entonces, funda su propia iglesia, ¿no? Y al fundar su propia iglesia, pues dice, como no hay nadie quien pueda cuestionarme, quien pueda reprocharme nada, pues yo me nombro papa, ¿no? O sea, ni siquiera se nombró apóstol como las sectas, ¿no? Que se nombran apóstol, profeta, ¿no? No, este se fue directamente a lo grande, ¿no? Y pues yo me autonombro papa y ya soy papa de mi propia iglesia, ¿no? Interesante. La catedral basílica de Nuestra Madre del Palmar Coronada, dicen ellos, ¿no? Fundadores, el señor Clemente Domínguez. Fundación, año de fundación, 1978. ¿Cuáles son sus deidades o qué consideran ellos como una deidad o un dios? Al Dios y la Santísima Trinidad, por supuesto, ¿no? Es de origen cristianismo, de origen cristiano. Seguidores o conocidos como los conocen, como los palmerianos, ¿no? Escrituras sagradas, escuchen esto. ¿Qué tienen ellos como escrituras sagradas? La Biblia palmeriana. O sea, que estos le hacen la competencia a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, que sería la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? La iglesia testiga, por así decirlo, y estos tienen su Biblia palmeriana, ¿no? O sea, ellos imprimen su propia Biblia y ellos pueden modificar, añadir o manipular las escrituras como se les pegue su regalada gana. Al igual que los testigos de Jehová. O sea, prácticamente pues es otro grupo más del satanismo, ¿no? Liturgia, bueno, aquí tienen al menos algo interesante, ¿no? Su culto litúrgico o su lengua litúrgica es el latín, ¿no? Bueno, al menos, ¿no? Tenemos ahí como que, wow. La región o su país de origen, pues obviamente España, ¿no? Y tienen su sede en el Palmar de Troya, ¿no? Está ubicado igual en España. Y tienen como clero, pues obviamente obispos, sacerdotes, frailes y monjas.
Ojo aquí, también tienen frailes y monjas. Vamos a ver un poquito de la reseña de esta iglesia, ¿no? La iglesia palmeriana no reconoce como católico a ningún papa después de Pablo VI. O sea que son sedevacantes, ¿no? Para empezar, sedevacantismo, ¿no? Promueven el sedevacantismo a plenitud, así es de que por ahí empezamos ya muy mal. A quien veneran, al Papa Pablo VI, ¿no? A quien veneran como un mártir y afirman que su propia iglesia precede la continuación en el papado. Y es interesante porque si nosotros analizamos la historia de la iglesia, de los últimos papas, ¿no? Desde Pío V hasta la actualidad, pues vamos a tener que reconocer y que entender que Pablo VI fue uno de los pioneros que le abre las puertas de la iglesia a lo que es el modernismo, ¿no? Lamentablemente así es. El Papa Pablo VI, bueno, pues lamentablemente es uno de los primeros en empezar a coquetear con este tipo de modernismos que ahora inundan la iglesia y que están haciendo estragos, ¿no? Entonces, pues esta gente que es sedevacante, ¿sí? Pues tiene a Pablo VI como el gran mártir, ¿no? Y dicen ellos y afirman que su iglesia, la iglesia, pues palmeriana, es la continuidad de Pablo VI, ¿no? Es la iglesia de Pablo VI prácticamente, ¿no? Lo que, bueno, es tremendamente preocupante, ¿no? Entonces ellos afirman que su propia iglesia representa la continuación del papado, ¿no? Su principal alegato o su principal problema se basa en las supuestas apariciones marianas. Ya empezamos mal, porque el demonio rechaza, condena, ataca todo lo que tenga que ver con la Santísima Virgen María, ¿no? Las apariciones marianas de la Saled y de otras tantas lugares, ¿no? Son aprobadas por la iglesia y algunas todavía están en aprobación porque todavía siguen cumpliéndose las cosas. Entonces, ese es el problema. Aquí ellos, su problema es ese, ¿no? Que no les gustó que hubiera apariciones marianas y que la iglesia pues dijera con la autoridad que tiene dada por Cristo que esas apariciones eran verdaderas, ¿no? Y ese es el problema. Según ellos, según la iglesia palmeriana, estas apariciones, ¿sí? Los papas de Roma, a partir de 1978 a la fecha, hasta Papa Francisco, están excomulgados, según ellos, ¿no? Ellos excomulgan, ellos se nombran sus propios papas, ellos se autonombran papas, etcétera, y ellos excomulgan a cualquier persona, ¿no? Dicen ellos. Han estado excomulgados. Y que la condición de la Santa Sede, pues está vacante, ¿no? Obviamente su nombre lo indica, sede vacantes, ¿no? Por tanto, dicen ellos que ha sido transferida a la ciudad del Palmar en Troya. O sea, prácticamente ellos despojaron la Santa Sede de Roma y se la llevaron hacia España, ¿no? Por eso es que ahora ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera porque se llevaron la Santa Sede y se la llevaron a su país de España, ¿no? Tremenda estupidez, pero según lo que ellos enseñan, vamos a ver qué más dicen. Su papa actual, porque les digo, tenían un papa llamado Clemente XVII, pero vamos a encontrar un nombre bien relativo y muy curioso más adelante, ¿no? Su papa actual, al que tienen hasta la fecha, se llama Joseph Odermatt, llamado a sí mismo Pedro III, ¿no? O sea, wow, Pedro III. Doribel Casas, bienvenida hermana, bienvenida, muy buenas tardes, noches, hermanita Lorena Gutiérrez, con Toño Luna, bienvenidos, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Entonces, su papa se hace llamar a sí mismo Pedro III. Es descrita por periodistas, ensayistas y antiguos adeptos como una secta religiosa, por supuesto es una secta religiosa. Se espera de sus fieles que no vean películas o televisión,
O sea, les prohíben, como los mormones no pueden tomar café, como los testigos de Jehová no pueden hacer transfusiones, ¿no? No pueden, ¿qué más hacer? Algunos no pueden comer carne de puerco, etcétera, ¿no? Que no voten, o sea, que no ejerzan su derecho a la libertad de decidir o de elegir sus propios gobernantes, ¿sí? Ni que lean periódicos, ¿no? Está prohibido para ellos informarse lo que verdaderamente sucede afuera y que se puedan dar cuenta de que la secta donde ellos están, pues es guiada por Satanás. ¿No es cierto? Eso es lo que les prohíben a ellos. Hermanito Alfredo Hernández, Dios lo bendiga. Entonces, también ellos invitan activamente a que rompan con todo contacto con exmiembros y que no se les permita hablar con personas que no estén relacionadas con la iglesia palmeriana. Exactamente es una minicopia o una fotocopia de lo que son testigos de Jehová. Testigos de Jehová no pueden tener relación con sus mismos familiares que sean católicos, adventistas, pentecostales. Tienen que formar parte de la secta satánica de los testigos de Jehová para poder tener una relación con ellos. De lo contrario, ellos terminan su relación, incluso su lazo de sangre, por pertenecer a esa secta del demonio, ¿no? Así es de extremista esta secta, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo sobre su historia, ¿sí? Vamos a ver algo bien interesante. Fíjense, el 30 de marzo, ¿sí? De aquí empieza todo lo que es un verdadero, como una comedia, ¿no? Que ellos se van entretejiendo, ¿no? Para engañar a la gente. Escuchen ustedes nada más lo que van a hacer estos personajes, ¿no? El 30 de marzo de 1968, 4 niñas, una llamada Ana García, otra Rafaela Gordo, Ana Aguilera y Josefa Guzmán, de 12 y 13 años respectivamente, dijeron que se les habían aparecido a la Virgen María, cosa que ellos habían rechazado de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Cosa que cuando empezamos a leer, el problema con la Iglesia Católica era que se había aparecido la Virgen a la Iglesia, ¿no? Pero aquí, ahora por parte de ellos, como ellos ya formaron su secta, bueno, pues ahora a 4 niñas, curiosamente, se les viene a aparecer la Virgen, ¿no? Y dice, en una finca de Alcaparroa, ¿sí? A 1 kilómetro de la aldea del Palmar de Troya, curiosamente, ¿no? Que en aquel tiempo era una pedánea del municipio de Utera, o podríamos decir como una provincia de ese lugar, ¿no? En la provincia de Sevilla. El 11 de abril, una mujer muy religiosa llamada Rosario Arenillas dijo que había visto a la Virgen María con el manto del Carmelo, ¿sí? En el mismo lugar, o sea, otra aparición mariana que ellos habían rechazado. El 20 de mayo, una vecina utrerana llamada María Marín también dijo haber visto a la Virgen en el mismo sitio, curiosamente, ¿no? El 6 de junio, la sevillana María Luisa Vila acudió a la finca y dijo tener un éxtasis místico en el que Jesús le administraba directamente la comunión. Y según testigos de ella, por supuesto, al abrir ella la boca tenía una oblea manchada en sangre, ¿no? El arzobispo difundió una pastoral, escuchen, el arzobispo de aquella comunidad difundió una pastoral negando la veracidad de estos milagros del Palmar. Por supuesto que iba a rechazar. La iglesia tiene toda la autoridad y toda la obligación de verificar si dichas apariciones o dichos milagros son verdaderos, y para eso se lleva un largo tiempo de estudios, análisis, ¿sí? De investigación. Y el arzobispo de esta comunidad, pues al investigar se dio cuenta que no existía absolutamente nada, ¿sí? Y mandó una circular a toda la comunidad, ¿no? Diciendo que obviamente esos milagros eran falsos, o sea que no había ni apariciones, ni tampoco había la supuesta comunión de parte del mismo Señor
hacia estas personas, ¿no? En el verano del 68, también dijeron sufrir éxtasis místicos en el lugar Antonio Romero, Manuel Fernández, José Navarro, Antonio Anillos y Arsenia Llanos. En la zona se construyó un altar, ¿no? Según ellos. El 15 de octubre de 1968 acudieron por primera vez Clemente Domínguez, el fundador de la secta, y Manuel Alonso Corral. Por aparente curiosidad, Manuel Alonso trabajaba, ¿sí?, en una correduría de seguros, ¿sí?, que utilizaba el padre Serafín Madrid para financiar sus obras de caridad. Cuando Manuel Alonso se implicó en el Palmar, fue expulsado de la casa de seguros. Hermano Juan Méndez, Dios lo bendiga. Sergio Ramírez, Dolores Mata, bienvenidos hermanitos. Estamos desenmascarando o descubriendo los orígenes de una secta que se hace llamar la Iglesia Verdadera de Jesucristo, no la Iglesia Católica. Según ellos, la Santa Sede, que está en Roma, no existe ya en Roma y ellos la pasaron para España. El 15 de agosto del 69, Clemente y Manuel acudieron a una misa celebrada por un sacerdote jesuita cerca de la finca. Durante la misa, María Luisa Vila dijo tener una visión de la Virgen. O sea, primero rechazaron de la Iglesia Católica las apariciones marianas y ahora todo mundo, todo místico de esa secta, ¿sí?, ve a la Virgen. O sea, es contradictorio, es para causar risa, ¿sí?, y a la vez causar miedo. ¿Por qué digo que causar miedo? Porque es una secta que primero hace lo posible por difundir en la gente la duda de aquella iglesia o de la iglesia de Cristo, ¿no? Las apariciones marianas son falsas. Los papas, a partir de de Pablo VI, no existen, están excomulgados todos son unos herejes, todos son apóstatas y no hay papa vigente, ¿sí? Se encargan primero de levantar falso testimonio, ¿sí?, de mentir, pero después de eso, cuando la gente está en duda de que, bueno, y es que sí, ¿qué fue lo que pasó?, ellos utilizan lo que a la iglesia se le manifestó, las apariciones marianas. Y ahora, después, todo mundo quiere hacer noticia de que en esa secta se aparece la Virgen a la gente. La gente tiene éxtasis, la gente tiene visiones, ¿sí?, revelaciones. Fíjense cómo trabaja el demonio, mis queridos hermanos. Lo mismo que vemos en el pasaje de el Éxodo, si mal no recuerdo, cuando es rescatado el pueblo de Israel, ¿sí? El mismo demonio imitaba los poderes de Dios. Recordemos cuando Aarón convierte su vara en una serpiente, ¿no? Y los brujos dicen, nosotros también podemos hacer eso, por supuesto, ¿no? Recordemos que esa vara representa el poder de Dios. Entonces los brujos de aquella época hacen exactamente lo mismo con sus varas. Lanzan sus varas y se convierten en serpientes, ¿no? Imitando así al poder de Dios, diciendo yo soy igual que Él, ¿no? Causa que le fue arrojado del cielo, ¿no? Entonces, trata de imitar a lo que es de Dios. Asimismo estos, primero rechazan las apariciones marianas, lo difunden,
Y después ellos mismos asumen apariciones marianas para atraer gente. Vamos a ver más adelante que en el segundo punto que voy a tocar, que ya habíamos hablado de eso, ya no esta secta, sino vamos a tocar un punto de la renovación carismática y cómo ellos basan gran parte de sus reuniones o gran parte de sus enseñanzas basados en el sentimentalismo. Vamos a ver su origen también. Y este va a ser el punto de controversia, como lo decía al principio. Este va a ser el punto de polémica, de controversia, ¿sí? Pero lo vamos a ver en su tiempo. Entonces, así es como trabaja el demonio. Primero busca difamar y después lo que ellos estaban creando, o lo que ellos estaban manifestando, se estaba manifestando Dios en esa iglesia, pues primero lo difamo y después me lo hago a mí, me lo atribuyo a mí. ¿Para qué? Para engañar a esa gente y jalarla, arrastrarla hacia nosotros. ¿Sí? Amén, mi querida hermanita Beatriz. Bienvenida, muy buenas noches. Entonces, sigue diciendo, ¿no? A partir de allí, pues obviamente decidieron ir habitualmente hacia este templo que se construyeron ahí, ¿no? Supuestamente por las apariciones marianas. Allí conversaron con las videntes, ¿sí? Y presenciaron sus éxtasis, ¿no? Lo mismo que pasó en Fátima, ¿recuerdan? Es increíble cómo el mismo demonio busca hacer creer a la gente lo que verdaderamente está pasando. Entonces dicen ellos que presenciaron sus éxtasis, ¿no? El 14 de septiembre, ambos declararon tener una aparición de una cruz luminosa, ¿sí? El 30 de septiembre, Rosario Arenillas y Clemente dijeron tener una visión de Jesús y del Padre Pío. Ahora ya no era de la Virgen, ya también era de Jesús y también se les apareció el Padre Pío. Pocos días después, María Luisa Villa declaró tener la misma visión. Curioso, ¿no? El 8 de diciembre, Clemente afirmó tener una visión en la que la Virgen y los ángeles le daban un hábito dominico. Y el 10 de diciembre, Clemente dijo que se le había aparecido Santo Domingo de Guzmán para recomendarle el rezo del Santo Rosario y del Padre Nuestro, ¿no? Cosa que es curioso, ¿no? Porque si no reconocen las apariciones marianas, ¿cómo van a reconocer un Santo Rosario dado por la Virgen María a la Iglesia de Jesucristo? O sea, vemos muchas incoherencias, muchas inconsistencias y muchas contradicciones, ¿no es cierto? Buscando siempre engañar al que no está formado, ¿sí? Hermanito Ubaldo Terán, Dios me lo bendiga. Javi Zavala, Dios los bendiga grandemente. Entonces, el 10 de diciembre también dijo que se le apareció San José. Ahora ya se le van a aparecer toda la corte celestial. Y el 12 de diciembre, Clemente dijo tener otra visión de Santo Domingo y a su lado dijo ver a la Santa Faz, ¿no? Entonces dijo que Santo Domingo le había dado el mensaje de que debía expandir, ¿no?, la devoción a la Santa Faz, el Via Crucis y la comunión reparadora de los primeros jueves de cada mes, para reparar los ultrajes al divino rostro del Señor. Clemente y Manuel empezaron a llevar un retrato de Jesús, o sea, la Santa Faz, para rezos en los que se producían éxtasis, ¿no? Como los pentecostales, ¿no? Que en cada evento, en cada ellos le llaman culto, pero no es un culto. En cada reunión de ellos, ¿no?, siempre hay éxtasis, ¿no? Siempre hay gente tirada, revolcándose, gritando, otros echando espuma, y ahora tenemos pastores con superpoderes, ¿no?, que con un solo soplido, todos dan vueltas y giran como trompos y caen en el piso, o sea, algo así. Clemente también afirmó sufrir estigmas. Ojo, porque aquí viene algo bien
bien así como de ciencia ficción, así. A mí se me hace que esto lo escribió Steven Spielberg. Clemente afirmó también sufrir estigmas durante sus visiones, como una cicatriz con una forma de cruz en la frente y llagas en las manos. Estas visiones y estigmas, según el propio Clemente, también se producían en la pensión de Sevilla, donde él vivía. Una vez dio a conocer una cicatriz en un costado de 10 centímetros. Ojo, que era un supuesto estigma de la Sagrada Lanzada, ¿no? Y aquí es importante porque, miren, acabamos de leer un poquito que se le aparece a este personaje el Santo Padre Pío, ¿sí? Y si recordamos, el Santo Padre Pío, en lugar de presumir los estigmas y andar presumiendo y decir yo los tengo, miren, vengan y vean y toquen y todo eso, el Santo Padre Pío le daba vergüenza tener los estigmas y le daba vergüenza que la gente lo viera, que la gente se diera cuenta que él tenía estigmas. Por eso siempre tenía los guantes en las manos para que la gente nunca viera que tenía estigmas. Él mismo lo decía, a él le daba vergüenza, ¿sí? Porque se sentía tremendamente indigno de llevar esas marcas en las manos. Pero a diferencia de este personaje, él las presume, ¿no? Así como que, vean, yo soy el papa, yo soy el chicles de todo, ¿no? Yo soy el chicho de los chichos. Y el Señor me ha escogido, vean mis manos y vean. O sea, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Una tremenda contradicción. Porque si se le aparece el Santo Padre Pío, tenía que el Padre Pío recomendarle a él que si Dios le daba los estigmas, él tenía que ser lo más cauteloso posible, tenía que ser lo más, actuar por abajo del agua y que nadie se diera cuenta de esos dones, ¿sí? Sin embargo, lo presume y el Padre Pío le daba vergüenza mostrarlos. Lo negaba siempre que podía y lo ocultaba lo más que podía. Y este personaje no. Este personaje lo presume. Vean, miren lo que pasó. O sea, hay una gran incongruencia. De hecho, todos los santos de la iglesia, los verdaderos grandes santos de la iglesia que han tenido estigmas, no andan por la calle presumiendo. Se sabe que tienen estigmas por la gente allegada, que los conoce y que ha visto esos estigmas. Son gente que tienen una humildad tremenda y que no andan por ahí presumiendo a todo mundo, gritándole a los cuatro vientos, yo tengo estigmas, miren. No. Entonces ahí podemos ver también la falsedad de todo este asunto con esta secta que se hace llamar la Iglesia verdadera y que la Santa Sede de la Iglesia se ha trasladado a España. Entonces ya no es la Iglesia Santa Católica Apostólica Romana, la Santa Iglesia Católica Apostólica Española. Caray, está tremendo esto. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? El 16 de julio del 70, una supuesta aparición mariana le dijo que las aguas del pozo de la zona eran milagrosas, ¿no? Y que se producirían curaciones ahí. En los años 70 se produjeron algunas curaciones que se atribuyeron a su agua milagrosa, ¿no? Vaya usted a saber si esas curaciones no son como la del pastor que resucita un muerto, ¿no? Que el muerto estaba más vivo que nada, pero supuestamente lo resucitó. O aquel pastor que según hace crecer el brazo del otro, ¿no? Cuando lo va haciendo, y vean, vamos hermanos, oren, ay, ya llegó. Se alargó su brazo, ¿no? O sea, yo no sé cómo hay gente que se traga todas esas tonterías. Bueno, sigamos. En la zona de un lentisco que había intervenido en algunas de las citadas visiones, el 2 de febrero del 70, pusieron una foto de la Santa Faz en el lentisco. El 2 de marzo del 72 se bendijo una imagen de la Divina Pastora. La Virgen del Palmar se puso en el lentisco el 12 de septiembre de 1972, ¿no? O sea, bendijeron la Virgen que se les apareció a ellos, pero maldijeron las apariciones marianas de la Iglesia Católica. O sea, caray.
Cuando la Santa Sede negó las veracidades de las apariciones de la Virgen de Garabandal, el 8 de febrero de 1971, hubo una aparición de Jesús en el Lentisco, curiosamente, ¿no? Para animar a los fieles que se congregaran en la finca. ¿Qué es lo que acabo de decir? Ellos rechazan las apariciones marianas de Garabandal, de Fátima, de todo eso, y condenan a todos los papas a excomunión. Pero ¿qué pasa? Esas son falsas, las de nosotros son verdaderas. Esa iglesia es falsa, la nuestra es verdadera, como todas las sectas, ¿no? La Iglesia Católica se desvió de la verdad, nosotros estamos redirigiendo el camino. Entonces, es algo que tenemos que considerar para que no nos dejemos guiar ni por sectas que se dicen ser iglesias católicas, apostólicas, mexicanas, o iglesias apostólicas, o iglesias mexicanas, iglesia independiente, iglesia católica independiente. Todas las iglesias que lleven un título de católica, ojo con eso y que no concuerde con la iglesia católica, apostólica y romana. Hay que parar mucho el oído. Y también de grupos que supuestamente son parte de la iglesia católica, pero que enseñan cualquier otra cosa que la iglesia no enseña. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es bien importante conocer nuestra propia fe, conocer la doctrina de la iglesia, para que así no seamos engañados por cualquier grupo, como dice el apóstol Pablo, para que no seáis zarandeados por cualquier viento de doctrina, llevados a la deriva por, ya saben, ¿sí? Que no seamos ya niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, que no seamos niños llevados o engañados por cualquiera que se dice teólogo, por cualquiera que se dice super apologeta, por cualquiera que se dice el gran grupo de la iglesia, ¿sí? El gran sacerdote, ese gran obispo. Cuidado, porque si enseña lo contrario, ¿sí? Es un anticristo. Y no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. Todo el que hace la voluntad de Cristo es cristiano. Todo el que hace la voluntad no de Cristo es anticristiano, anticristo, que rechaza a Cristo. Y tenemos a muchos, tenemos a James Martin, tenemos a Pliego, ¿sí? Tenemos a tantos y tantos obispos sacerdotes en Alemania, en España, en Estados Unidos, ahora en México, que están siendo anticristos, porque están rechazando la doctrina de Cristo y enseñando lo que Cristo condenó. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, hermanito Pedro Tobías. Gracias, hermano, gracias. Hermanita Rosita Villabona, gracias por estar con nosotros. El hermano Roro Zacatecano, gracias por estar aquí también con nosotros. Muy buenas tardes. Dice la hermanita Beatriz Choque, conocer la doctrina de nuestra iglesia católica. Gracias a Dios, hermano, por su tiempo. Ok, gracias. Y sí, es verdad, tenemos que conocer nuestra doctrina. Si no conocemos nuestra doctrina, estamos conociendo a un Dios desconocido. Y cualquiera que venga a predicarnos cualquier tontería, en el nombre de ese Cristo que no conocemos, vamos a caer rendidos y terminando predicando y siguiendo doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, algunos investigadores... Oh, perdón, ya me salté. Ok. En 1972 recibieron una donación, escuchen bien, porque aquí viene ya el meollo de por qué se congregó todo esto y cómo fue que se hizo más grande todo este asunto, ¿no? Hermanita Roberta Sánchez, bienvenida. En 1972 recibieron una donación, escuchen, una donación de 16 millones de pesetas de la anciana baronesa de Castillo Chirel. Clemente y Manuel realizaron viajes por Estados Unidos, Canadá, diversos países de América Latina y de Europa. Una familia de Wisconsin, propietaria de una marca de electrodomésticos, ¿sí?, se convirtió en una gran donante de la orden. Buena parte de las donaciones que recibía la congregación provenían del extranjero. Sus viajes, además de recaudar fondos,
creaban sedes palmarianas, con eso construían más sectas, ¿no? Algunos investigadores han afirmado que detrás de la orden religiosa había un fraude fiscal. Investigadores, no tontos como yo, investigadores. ¿Por qué? Porque las personas donarían una gran cantidad a la orden palmariana y recibirían a cambio un certificado diciendo que habían donado una cantidad superior. ¿Para qué? Y a través de las exenciones de impuestos por donaciones y órdenes, y órdenes religiosas. Entonces, el donante terminaba evadiendo los impuestos, ¿no? Ese sistema haría que la orden viviera en la opulencia, obviamente, pues recibían 16 millones y todos los demás. Estas empresas grandes de electrodomésticos, pues recibían millones, ¿no?, de donaciones. Entonces, vivían en la opulencia, recibiendo donaciones de todo el mundo. Ya no eran solamente de Estados Unidos, eran ya de todo el mundo. Millonarias, pues obviamente. Toda la gente que quería evadir impuestos, pues tenía que dar una jugosa, ofrendita de amor, ¿verdad? Y recibían su certificado, del cual pues ellos quedaban exentos de pagar impuestos y aquellos recibían un buen billete, ¿no? Así trabaja. Me recordó aquella tentación del Señor, ¿no? Mostrándole todas las riquezas del mundo, ¿no? Todo eso te daré si postrándote me adoras. Totalmente así sucedió. El 30 de mayo de 1975, una supuesta aparición de Jesús pidió la construcción de un santuario en la finca de la Alcaparrosa. La construcción del templo comenzó con dinero recaudado de los devotos y con un crédito concedido por el Banco Central de Utrera a nombre de Francisco González. Carlos Girón y Manuel Alonso solo la compra de la finca les costó 3.200.000 pesetas. Ahora, vamos a algo también más importante. Pierre Martín, y da otro nombre, quien había sido arzobispo de Hue y hermano del presidente asesinado de Vietnam del Sur, y que fue nombrado después arzobispo de Bula Regia por Pablo VI, visitó Sevilla en 1968, donde fue informado de los acontecimientos del Palmar. Más tarde, regresó varias veces como peregrino y a mediados de 1975 estaba dispuesto a colaborar. Una figura determinante en las ordenaciones sacerdotales de los carmelitas del Palmar de Troya fue el inversor católico suizo Maurice Rebaz, que convenció al arzobispo vietnamita, ¿no?, y da el nombre pero no sé pronunciarlo, de la autoricidad de las apariciones en el Palmar de Troya. O sea, este personaje lleno de ambición, ¿sí?, convence al arzobispo de Vietnam, ¿sí?, de que esas apariciones habían sido verdaderas. Donde ya se habían negado, ya la Santa Sede ya había mandado comunicados, el arzobispo del lugar ya había mandado comunicados rechazando esa vericidad o esas apariciones como verdaderas, ya las había rechazado completamente, ¿no? Sin embargo, pues este señor, movido por la ambición, tal vez por un puesto mayor, no sé qué gran parte o porcentaje se llevaría, pero convenció al arzobispo de que esas apariciones pues eran verdaderas, ¿no? Ahora, en enero del 76, el clérigo vietnamita nombró obispos a Clemente Domínguez Gómez, nacido en Écija, Manuel Alonso Corral, nacido en Cabeza del Buey, en Badajoz, Ludovico Enrique Mullins, francés, que residía en Sevilla, Francisco Cole, irlandés, que residió en Sevilla, Pablo Gerardo Fox, irlandés, residente de Sevilla, Camilo Esteve Puga, nacido en Maside, que había sido párroco de Orense,
y que era residente de Sevilla también. El sacerdote Miguel Tomás Donnelly, irlandés residente de Sevilla, y el sacerdote Francisco Bernardo Sandler, estadounidense que residía en Sevilla. La congregación como obispos llevó a cabo la consagración, como obispos se llevó a cabo en el terreno de la finca conforme al rito de Trento. Y el documento de la ordenación del arzobispo estaba totalmente en latín. Tras esto, la orden se dedicó a ordenar sacerdotes y monjas, ¿no? Ya habiendo conseguido lo que esperaban, ¿sí? Tener la aprobación de un arzobispo legítimo de la Iglesia Católica, ¿sí? Empezaron ellos a hacer lo que Enrique VIII, ¿no? A ordenar arzobispos, sacerdotes, obispos, etcétera. Empezaron a ordenar a diestra y siniestra, ¿no? Como se les pegaba su regalada gana. Pero sabemos que dentro de la Iglesia y dentro de lo que es las normas de Dios, todo tiene una consecuencia. Si nosotros actuamos de una forma incorrecta, van a venir consecuencias, ¿sí? Cuando se crea una secta por intereses personales, intereses capitales o cualquier otra cosa, menos el interés de llevar la palabra de Dios y la verdad, siempre va a haber consecuencias, ¿no? Vamos a más adelante a ver que hay una ruptura, ¿no? Una división tremenda también dentro de esta secta, ¿no? Tras esto, la orden, ordenaban sacerdotes y monjas, ¿no? El grupo que se estableció inicialmente como iglesia separada, ¿sí? El grupo no se estableció inicialmente como iglesia separada, sino como una nueva orden religiosa, o sea, como los franciscanos, como las carmelitas descalzas, ¿no? Como la orden de los jesuitas, así, exactamente, ¿no? Eran apóstatas, pero tenían que hacerse pasar por la Iglesia Católica, por tanto ellos se establecieron como una nueva orden religiosa dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Para seguir engañando a los tontos. La organización religiosa de los Carmelitas de la Santa Faz se fue configurando como un ente antimarxista, antimasónico y contrario a lo que se considerara una blasfemia, ¿no? Para ellos, el cisma, escuchen, para ellos, el cisma no lo había producido la Iglesia, o no lo habían producido ellos, ¿no? O sea, ellos no se separaron, ¿no? Fue al contrario, sino que la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Se había apartado de la verdadera fe, lo que dicen los mismos pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los luteranos, etcétera, etcétera. La iglesia se apartó de la verdad. Por eso nosotros ahora venimos a restaurar la iglesia y la llevamos a la verdad. Una verdad que se dividió en 90,000 fragmentos, ¿no? 90,000 verdades. Hermano Alexander Galamés, bienvenido. Pedrito Tobías, bienvenido. Entonces, mis queridos hermanos, pues, para ellos la Iglesia Católica fue la que se desvió de la verdad, ¿no? Así como los sectarios, ¿no? A partir del año 312 con Constantino, la Iglesia se desvía del camino de la verdad. ¿Y qué hizo del año 320 al 1500 cuando llega Lutero? ¿Qué hicieron? Pues no existían, así es de que tonterías y más tonterías. La casa central de las Carmelitas de la Santa Faz estaba en la calle Redes de Sevilla. En el Palmar de Troya había un inmueble conocido como la Casa del Peregrino. La orden contaba con la casa generalicia en la calle Redes número 20, un seminario en la calle Redes número 11, un garage en la calle San Vicente número 4 y el Palacio Apostólico en los números 5, 7 y 9 de la calle Abad Gordillo, ¿no? Aquí les mostramos direcciones y números y todo, ¿no? Hermanita Dulce Reyes, bienvenida. Sí, claro que sí, claro que sí. Las sectas protestantes evangélicas predican puras herejías, pero más por amor al dinero
o sea, los diezmos, y sin ser sacerdotes levitas. Exactamente, mi hermanito Pedro Tobías, así mismo son. Y como esta secta que se sale de la iglesia, ¿no? Pero que se hacía pasar por iglesia, tenía exactamente los mismos beneficios o los mismos intereses, ¿no? Recibiendo infinidad de donaciones, ¿no? Jugosas, de millones, estamos hablando de millones, no de $100, $200, estamos hablando de millones, ¿sí? Y obviamente pues vivían como reyes, ¿no? Como todos unos buenos papas, ¿no? Dice ese señor, el papa actual de ellos es el Papa Pedro III, ¿no? O sea, tenemos que vivir como verdaderos reyes, ¿no? Bueno, pocos meses después, aquí viene lo interesante, pocos meses después el arzobispo vietnamita se retractó de lo que había hecho, ¿sí? De la ordenación que había hecho, se retractó. Pero Manuel Alonso, obviamente, el creador, fundador de la secta, atribuyó ese cambio de opinión a la infiltración masónica y comunista en la Iglesia Católica. Y en el Palmar se negaron a dejar de considerarse como obispos. O sea, la rebeldía total, ¿no? Ya teníamos lo que queríamos, que un obispo verdadero nos ordenara, me vale lo que él diga. Vamos a echarle ahora tierra a él, ¿sí? Así como le echamos tierra a la Iglesia Católica, pues ahora le vamos a echar tierra a él, diciendo que no, es que ya se metió la masonería en la iglesia y él es un masón, entonces, por eso ahora quiere quitarnos ese nombramiento, ¿no? Ya saben cómo es el demonio, ¿no? Siempre buscando la forma de justificarse. Entonces, el 30 de mayo del 76, Clemente y otros miembros de la orden regresaban desde Francia y Sevilla cuando su coche se estrelló en la carretera Bilbao. ¿Sí? Clemente fue atendido en un hospital de San Sebastián, donde a causa de las lesiones le fueron extraídos los 2 ojos. En el 78, mientras Clemente estaba en Bogotá, Colombia, en una gira por Sudamérica, falleció Pablo VI. Aquí viene lo interesante. Falleció Pablo VI. Tras ello, ¿sí? Este señor Clemente regresó a Sevilla y se autonombró papa con el nombre de Gregorio XVII, ¿sí? Pero curiosamente, 10 años antes había surgido un antipapa, ¿sí? O sea, una persona que se declara papa sin serlo, ¿sí? Que era de Canadá, que curiosamente se puso el mismo nombre, ¿sí? Y que ese señor canadiense se llamaba Jean-Gaston Tremblay, ¿sí? Canadiense. También antipapa, y él mismo se había autonombrado papa con el nombre de Clemente XVII, de Gregorio XVII, perdón. Y lo mismo sucedió con este sujeto individuo, ¿no? Hasta ignorantes son, ¿no? Porque si es un antipapa y él mismo se quería declarar como papa, ¿sí? Pues hubiera buscado un nombre distinto, sino que buscó un nombre de otro antipapa que ya había intentado hacerlo anteriormente, ¿no? O sea, su cerebro no les da para más. El 17 de mayo, ¿sí? Del 82, el Papa Clemente realizó una visita a Alba Torres en la que llamó ramera a Santa Teresa y a las Carmelitas. Y él y 8 de sus obispos fueron atacados por la multitud, ¿no? O sea, ¿qué esperaba un sujeto que va y ataca a una santa y la llama ramera, la llama prostituta, ¿no? A Santa Teresa. Y a las Carmelitas, ¿no? Entonces, pues, los grupos que estaban ahí, pues obviamente lo atacaron, ¿no? En la orden ingresaron algunas personas en esa orden ingresaron algunas personas con trastornos psicopáticos que además venían de familias muy religiosas. En diciembre del 82, un novicio cubano de la orden que provenía de una familia religiosa y anticomunista se cortó. Escuchen, esto es algo fuerte, ¿no? El fanatismo de estas órdenes está tremendo, ¿no? Se mutiló, ¿sí? Este cubano se mutiló los testículos, ¿sí? Y parte de su miembro e intentó
quedarse ciego, ¿sí? Con las púas de un cilicio, ¿sí? O sea, por eso dice que ingresaron gentes con trastornos psicopáticos, ¿no? Psicópatas, ¿no? Gente enferma mental, ¿no? Pero era la que tenía, esa gente eran los que tenían ahí en esa orden, ¿no? Como grandes religiosos. Entonces, más adelante empiezan las rupturas, ¿sí? Empiezan las rupturas de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del 76, Jesús Hernández, quien había sido nombrado obispo en el seno de la orden palmeriana, se separó de esta congregación y se introdujo a un inmueble, o sea, a un lugar, a un edificio, con otros videntes, ¿sí? Videntes, para continuar con su apostolado por separado. Jesús Hernández declaró a la prensa que Clemente Domínguez y Manuel Alonso se estaban enriqueciendo con todo aquello. Obvio, cuando se sale el fundador de esa secta y se va a otro lado, pues el que queda a cargo no le queda más que echarle tierra al otro que se salió, atacarse unos a otros, ¿no? Y por eso les decía al principio que al final nos vamos a dar cuenta que ese sujeto, ¿sí?, es la viva reencarnación de Martín Lutero. Hizo exactamente lo mismo. Atacó a la iglesia, atacó al papado, atacó la doctrina de la iglesia, fundó su propia iglesia afirmando que la de él era la verdadera, la única, y que nadie podría contradecirla, ni siquiera los propios ángeles. Y después de ahí, pues sale Siglio, sale Calvino, ¿no? Y de ahí, las 90,000 sectas que ahora conocemos. Entonces, mis queridos hermanos, y han surgido muchísimas, ¿vale? Como la secta china, que todavía sigue vigente y que sigue arrastrando a mucha gente. Se disfrazan con imágenes de la Virgen, del Sagrado Corazón, te dicen que van a rezar el rosario, que un sacerdote les va a dar, exactamente, hermanita Juana Aguilar, demasiado extremista, diría yo, extremista, no exagerado, extremista, ¿no? Lo mismo que hacen las del pañuelito verde, ¿no? Los de la banderita de colores, ¿no? Extremistas, mutilándose a sí mismos porque la sociedad o las supuestas leyes y sus propios derechos les dicen que tienen que mutilarse. Lo malo es que lo hacen por seguir al grupo al cual ellos asisten y pertenecen, pero cuando se dan cuenta de la verdad, se dan cuenta que verdaderamente estaban equivocados, ¿sí? Entran en una crisis terrible, ¿sí? Que terminan incluso quitándose la vida ellos mismos. Y así pasa con esta gente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todos estos grupos que salen nuevos. Las redes sociales, mis queridos hermanos, son algo bien importante para nuestros tiempos. Primero, las redes sociales son muy importantes porque a través de ellas podemos difundir el mensaje de la salvación. Podemos compartir la palabra de Dios a todos aquellos que están en otras partes del mundo. Yo sé que aquí hay gente de otros estados de México, de Estados Unidos, de algunos otros países, de Colombia o de X lugar. Y yo sé que yo no tengo la oportunidad o acceso de ir hasta sus propios países y predicarles el evangelio. Sin embargo, a través de las redes sociales yo puedo hacerlo desde la comodidad de mi hogar y ustedes en la comodidad de su hogar y ustedes reciben una enseñanza. Reciben el mensaje de la salvación. Pero también reciben, como ahorita, un aviso. ¿Sí? Les avisamos que hay sectas que se hacen pasar por Iglesia Católica. La secta china, esta secta, la secta Iglesia Católica Independiente, la Iglesia Católica Mexicana y otras tantas que se hacen llamar iglesias católicas, ¿sí? Y que mucha gente, como no sabe y no tiene la menor idea de lo que enseña su iglesia, ni si es verdad o no es verdad, yo veo que está vestido como sacerdote, dice que es Iglesia Católica nicaragüense,
Pues yo la sigo, ¿no? Porque estoy en Nicaragua y está cerquita de mi casa. Sin saber que nos estamos metiendo a la boca del lobo. Entonces, para eso son buenas las redes sociales, pero también las redes sociales para una persona que no se preocupa por conocer su fe, que no se preocupa por mantenerse firme en su fe, fieles al Señor, fieles a Dios, ¿sí? Como dicen los sectarios, o como dice, a cualquier mono se le arrodillan, ¿sí? Llega cualquier personaje diciendo yo soy teólogo, yo soy el gran teólogo y todo el mundo me tiene que obedecer a mí porque yo soy el gran estudiado. Y María no fue virgen. María tuvo un parto común y corriente. María fue una mujer común y cualquiera. Es que yo soy el gran estudiado, yo he estudiado con los grandes, con los mejores, ¿sí? Y yo afirmo que hay masones buenos y también hay masones malos. La masonería no es mala. Ahora no, es que yo como soy el gran sacerdote, ¿sí? Yo digo, ¿sí? Que los grupos homosexuales, ¿sí? Son los que van camino al cielo directos. La homosexualidad es el camino directo para llegar al cielo. No, es que yo digo, ¿sí? Yo digo que pues todos podemos orar juntos, reunirnos juntos, ¿no? En un tipo de sincretismo, pero no, ahorita no hablamos de sincretismo, hablamos de unidad de los cristianos, ¿no? Todo mundo podemos convivir, orar, predicarnos. Yo puedo ir a la iglesia tal y ellos pueden venir acá. Hay que promover la unidad del cristianismo, ¿no? Es que yo digo que hay que hacerle un homenaje a la Pachamama, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Lo vamos a hacer. Yo sé que no es Dios verdadero, pero pues, podemos hacerle un homenaje, no hay ningún problema. ¿Sí? Y si no conocemos verdaderamente lo que enseña nuestra iglesia, lo que prohíbe y condena, entonces vamos a caer en ese tipo de errores, hermanos. Las redes sociales tienen sus pros, pero también tienen sus contras. Y ahora, en esta actualidad, tiene más contras que pros. Porque cuando las redes sociales, los creadores, ven que se dice la verdad, o sea, se lleva a cabo el pro, de inmediatamente te censuran los contras, a fin de que no se llegue el mensaje y no lo reciban todos ustedes. Pero hay que seguir insistiendo, mis hermanos. Hay que seguir luchando y hay que seguir estudiando. Hay que seguir leyendo nuestro catecismo, la palabra de Dios. Utilizan el nombre de la iglesia para destruir esa fe católica y hacer del concilio, del católico que no está instruido en su fe, que salga de la iglesia de Dios. Exactamente, mi hermano, defensores de la verdad. Utilizan el santo nombre del Señor, el nombre de la Santa Iglesia Católica. ¿Para qué? Para obviamente disfrazarse de lobos, disfrazarse de ovejas siendo lobos, ¿no? Como lo dice la misma Escritura, ¿no? Satanás se viste de ángel de luz. Y no es mucho que sus ministros se vistan de ministros de justicia. ¿Sí? Los ministros del demonio vistiéndose de ministros de Dios para engañar a la gente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Simple y sencillamente estudiando y leyendo nuestro magisterio de la iglesia. Porque incluso ahora, lastimosamente, dentro de la propia iglesia, hay de esos ministros del demonio vestidos como ministros de justicia, que incluso contradicen y niegan el mismo magisterio de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes un sacerdote, un obispo, ¿no? Que tiene que estudiar 13, 14, 15 años para conocer perfectamente esto, tenerlo bien presente en su mente y en su corazón? Y que por conveniencia del mundo, por tener amistad con el mundo, termine rechazando esto
y acogiendo a todo el mundo, solapando a todo el mundo de sus aberraciones. ¿Saben ustedes la grave consecuencia de eso, hermanos? Porque la misma palabra de Dios dice que al que más se le dio, más se le va a exigir. Entonces, si a nosotros el Señor nos confía unos dones, unos talentos, ¿sí? Siempre digo que nosotros estamos en la parábola de los talentos. A uno les da 1, a otros 2, a otros 3, a otros 5, según la capacidad. Entonces, si a nosotros nos da un don, un talento, y ese talento, en lugar de duplicarlo, de hacerlo trabajar y que dé mucho fruto, si al contrario nosotros lo enterramos, como por ejemplo, nosotros, nos da un talento el Señor, ¿no? El llevar el mensaje, la palabra. Pero al sacerdote le da el mensaje, la palabra. Le da la unción en sus manos para ser el único que pueda consagrar y transformar un pedazo de pan común en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le da la unción de poder ser guía y pastor de todas las almas de su comunidad. Y que ese pastor, en lugar de llevarlos al abrevadero a pastar, o sea, que les enseñe la palabra de Dios, la conversión, el arrepentimiento, y los guíe hacia la salvación para poder encontrarnos con Cristo al final del camino, los lleve por el camino ancho, al camino que va hacia la perdición. ¿Se imaginan ustedes lo que van a tener que dar cuentas al Señor? Porque se le ha exigido, se le ha dado mucho. Y cuando tienen un cargo más alto, sacerdotes, obispos, cardenales, es todavía más grande las cuentas que van a dar. Y francamente, mis queridos hermanos, no quiero estar en sus zapatos. Ni siquiera quiero imaginarme lo que es estar en sus zapatos. Porque cuando el Señor los llame a cuentas, ¿sí? Será una larga lista de deudas que va a tener que pagar. Y quién sabe si le alcance. Por tanto, podemos estar nosotros orando incansablemente por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestros arzobispos, cardenales, por nuestro Papa. Y tenemos que orar diario y en todo momento. ¿Por qué? Porque son los primeros en la lista del maligno en ser atacados. Porque son los primeros, ¿sí?, en ser tentados antes que nosotros. Si cae el pastor, se dispersan las ovejas. Y es lo que buscan ahora. El enemigo es lo que busca ahora. Atacar al pastor y desviarlo para poder atacar todas las ovejas. Porque él sabe que atacando al pastor y desviándolo, haciéndolo a un lado, las ovejas que no están formadas, que lamentablemente es gran cantidad o la mayor cantidad de católicos en el mundo, que no se forman y que no les interesa formarse, son las presas fáciles que tiene ahora el maligno. Y con esto quiero pasar ya, no sé cuánto tiempo llevamos, pero lo quería hacer más breve este tema de la iglesia, esta secta que se dice a sí misma que es la iglesia única y verdadera, ¿no? Porque según la iglesia católica se desvió del camino. Pero tenía yo que dejar bien en claro cuál había sido la historia de esta secta y en qué terminó, ¿sí? Terminó recibiendo a gente enferma mental. Terminó separándose, ¿sí?, su fundador y todos los demás
decidieron separarse y atacarse unos a otros. Eso no es de Cristo, la división no es de Cristo, la división es del maligno. Por eso es que la Iglesia Católica siempre es y será la única iglesia que no se separa. Se separa aquel que está guiado por el demonio. La iglesia nunca se va a separar y va a seguir siempre en un camino si seguimos esto. Si obedecemos fielmente esto, que es la enseñanza de todos los santos padres de la iglesia a través de los siglos, no tenemos ningún problema, mis hermanos, no vamos a tener ningún problema. No va a haber ninguna desviación, no va a haber ningún exceso, ¿sí? Ni en la liturgia, ni en las obras, ni en los mandamientos, ni en la práctica. Porque este manual, ¿sí?, menciona y hace referencia al Concilio de Trento, al Concilio de Cartago y a los grandes padres de la iglesia. Por tanto, estamos guiados por 2000 años de sabiduría dada por Dios en estos libros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué entonces empezar a desviarse del camino? Pero yo les había anunciado hace rato que iba yo a hacer unos cambios o iba a incrementar unas cosas en mi predicación. Hermanita Alicia Rodríguez, bienvenida, hermanita, muy buenas noches. Hermano Ramón Ajarro Sánchez, bienvenido, Dios me los bendiga, hermano. Vamos a ver qué más. Dice, por aquí había otro comentario. ¿Por qué es la tierra querida de nuestra Madre Santísima? ¿El diablo la quiere destruir? Sí, claro que sí. En San Blas ponen velas y una cinta roja y ponen en la garganta. Ay, bueno, eso ya está más difícil, ¿no? Que le ponen a San Blas, como dice ella, una cinta roja. O sea, recordemos que esto es parte de la brujería, ¿no? O sea, poner cintas o moñitos rojos o como quiera que sea. El prender veladoras no hay ningún problema, sabemos de dónde viene esa tradición de poner velas y su significado, ¿no? Incluso viene desde los judíos. Pero eso de poner moñitos rojos, listones y todo esto, bueno, eso ya no cabe dentro de lo cristiano, ¿no? Y esos son los tipos de abuso a los que yo me refiero. Pero bueno, pasando a otra cosa. Vamos a implementar o vamos a aumentar un poco nuestra forma de predicar. Ya no solamente vamos a predicar como la apologética, desmintiendo protestantes, ¿no? Haciendo refutaciones, ¿no? Sino que ahora vamos a ver un poco más la predicación basada en los ataques que está sucediendo ahora el mundo, en general el mundo, pero especialmente la Iglesia Católica. Ahora nos vamos a enfocar también en predicar el Evangelio conforme a la familia, ¿sí? Y por qué es necesario que nosotros estemos instruidos en nuestra familia, llevando el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Llevándolo hacia el hogar. Entonces vamos a hacer, y me daba una opción mi esposa, ¿sí? Estaba hablando con ella sobre esto, y ella me dice, ¿por qué no haces? No sé si haya alguien que esté haciendo esto, pero me dice, ¿por qué no haces una combinación entre lo que es la apologética y la predicación a la familia? ¿Sí? ¿Por qué no basas tu apologética en la familia y así al mismo tiempo estás enseñando a defender la fe, pero al mismo tiempo estás instruyendo al pueblo en su familia, cómo debe de ellos formar también a sus familias, cómo se deben formar en familia? Y me pareció una idea muy buena. Voy a estar en oración toda esa semana. El jueves estaremos visitando al Santísimo, si Dios así lo permite, y hablaré con Él, ¿no? Para que me dé también las herramientas para poder llevar este mensaje, ¿no?
Vamos a ampliar, obviamente, pues tenemos que estudiar más, vamos a tener que conseguir más material, más libros, todo eso. Y pues vamos a tratar de incrementar nuestra apologética. No solamente basados en la defensa de la fe contra el cristianismo, sino también ahora hacer apologética basados en la defensa contra los falsos católicos. Y cómo se están engañando a familias enteras dentro de la misma iglesia. Eso es lo que ahora vamos a implementar. La apologética no solamente contra el sectarismo, sino ahora contra el falso catolicismo, contra los falsos católicos, ¿no? O los que creen ser muy católicos, pero que están enseñando de una forma completamente equivocada, como los que mencioné ya hace un ratito, ¿no? Esos grandes teólogos que terminan enseñando herejías, ¿no? Esos grandes predicadores, ¿no? Que terminan defendiendo la masonería, grandes sacerdotes que terminan predicando todo lo que Dios le repugna, le abomina, le aborrece. Ahora vamos a hacer una apologética diferente, una apologética interna, basados obviamente en la familia, que es lo que están atacando. Porque un sacerdote que predique que la homosexualidad es un camino directo para ir al cielo, como James Martin, u otros apóstatas que lo defienden, como el señor Pliego, ¿sí? Es que es urgente lo que tenemos que hacer ahora desde adentro. Ahora ya, este es el colmo. Ahora ya no solamente tenemos que defendernos de los de afuera, sino de los que están dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces, pues les pido a todos ustedes sus oraciones para que pues todo esto, si es para bien de la iglesia, si es para bien de nosotros mismos, ¿sí? Y si es para darle toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, pues que Él así lo permita, que Él nos ponga así las herramientas para empezar a incrementar esta defensa de la fe contra los falsos cristianos. Entonces, mis queridos hermanos, pues les sigo pidiendo sus oraciones. Y pues obviamente, pues si alguno de ustedes desea cooperar con nosotros porque tenemos que comprar libros o todo esto, pues obviamente pues el que guste y el que pueda, ¿sí? Como les dije, yo siempre mis canales, mi YouTube, todos mis videos, mis publicaciones, mis artículos que pocos o algunos que por ahí andan, que son míos, pues siempre han sido gratis, ¿sí? Siempre han sido gratis, pero obviamente pues hay veces que necesitamos comprar cosas y pues a veces no tenemos los recursos. Si alguno de ustedes desea y puede, adelante, y si no, no hay ningún problema. Sigan orando por nosotros para que pues obviamente el Señor ponga los medios o ponga el trabajo para que nosotros podamos tener esos medios para poder comprar, ¿no? Así es de que pues ojalá y esto se dé, ¿no? Me encantó la idea que me dio mi esposa. Yo tenía una idea diferente, ¿no? Hacer algunos temas también, exhortando a las familias, ¿no? Enseñando un poco más otro tipo de no apologética, sino algunas predicaciones basadas en la familia, pero pues mi esposa, yo no sé, el Señor la inspira y bueno, pues me dio esta idea que es muy buena, ¿no? Hacer la apologética en defensa de la familia, pero no solamente con los ataques de afuera, sino también con los ataques de adentro, ¿no? Y enseñar lo que dice el magisterio de la iglesia. Así es que pues es una muy buena idea. Y pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Ahora vamos a cambiar nuestro esquema, va a seguir siendo, voy a seguir haciendo refutaciones. Si sale algún sectario ahí medio hablador y quiere ahí andar ahí atacando a la iglesia, siempre lo hacen, pero vamos a seguir defendiendo la iglesia del sectarismo, pero ahora lo vamos a incrementar también con la defensa de los que están dentro de la misma iglesia y que hacen tanto daño a la iglesia. Hacen más daño los que están adentro, que atacan desde adentro, que los que atacan desde afuera. Y así lo vamos a hacer primeramente Dios. Es una muy buena idea, es un buen proyecto y vamos a tratar de ponerlo en práctica, mis hermanos. Así es de que pues les pido mucho sus oraciones
porque pues cada que se quiere hacer algo, algún proyecto o algo, siempre pues el enemigo busca la forma de echar todo para abajo, porque sabe que pues no le conviene que se empiece a atacar desde adentro a lo que está haciendo daño, ¿no? Entonces, pues les pido mucho sus oraciones. Hermanito Luciano Campo Parra, Dios lo bendiga, muy buenas noches, de Defensores de la Verdad, y sí, tienes toda la razón, es necesario desde ya defender en ambas partes, sí, así es, porque nos basamos a veces en muchos ataques desde afuera, pero ya los ataques de afuera ya están más que refutados por todos mis hermanos apologistas, predicadores, ¿no? Que están defendiendo, que están haciendo debates. Creo que ya los argumentos que puedan presentar el sectario desde afuera para adentro ya están más que refutados. Ya la gente los conoce y conoce la defensa y conoce cómo responderles. Pero, ¿cómo respondemos a los ataques que desde adentro se están haciendo? Porque sabemos que un sacerdote tiene mucho peso y tiene muchísima gente que lo sigue en las redes por ser sacerdotes. Pero ¿cómo podemos responder a esos ataques o a esas malas enseñanzas que están haciéndose desde adentro? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy y obviamente a los más dirigido hacia los más afectados, que es la misma familia, ¿no? A los jóvenes sobre todo. Ahorita el mundo está atacando a los jóvenes de manera impresionante, por todos lados, por las leyes, los gobiernos, la misma iglesia, ¿sí? Y eso realmente tenemos que frenarlo y ya, muy pronto, ¿sí? Dice... Oh, muy bien, dice el hermanito también Defensores de la Verdad, que eso es lo que también está tratando de hacer, ¿sí? Apologética, un balance entre apologética, las reflexiones, ¿sí? Historia de todo un poco. Sí, sí, cierto, así es. Gracias, hermano, sí, así es. Así es. Déjenme ver, aquí había otro de la hermanita Beatriz. Sí, así es. Dice la hermanita, yo me anoto, mi hermano, que el Señor le permita y le acompañe para la gloria de Dios. Así es, gracias por sus oraciones, claro que sí. Gracias por sus oraciones, que las vamos a necesitar muchísimo. ¿Sí? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, exactamente. Hermanito Enrique Cheley, bienvenido. Ya prácticamente estamos ya en la despedida, ¿no? Muchísimas gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados, que se estuvieron conectando y estuvieron compartiendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Sigamos en contacto, sigamos en la oración. Hoy más que nunca necesitamos orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestro Papa, por nosotros mismos, por nuestros predicadores, nuestros evangelizadores, ¿sí? Los formadores, y pues tenemos que estar en constante oración porque sí se vienen ataques muy fuertes, pero pues también sabemos que la iglesia es de Cristo y la iglesia pues no la derrumba nadie, pero mientras en el proceso se le va a hacer o se hace mucho daño a los que no están formados. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Empezar a formar también a aquellos que pues son renuentes o que son muy perezosos. Lamentablemente, gran parte del catolicismo es así. Somos perezosos para formarnos, pero vamos a tratar de llegarles de otra manera para que también surja el hambre de querer conocer más, ¿no? Así es que, mis queridos hermanos, pues muchísimas gracias, hermano en Cristo Frankie Garcés, apologeta, predicador, misionero de la Iglesia Católica. Pues estamos siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, y en compañía de nuestra Madre Santísima, que nos cubre con su manto. Así es que, pues, seguimos en oración. Dios me los bendiga. Muy buenas noches, buen provecho si están cenando, y pues vamos a descansar. Estaremos en contacto. Quiero tomar un tema que me pareció muy bueno,
sí, lo escuché también de un hermano predicador que no lo había escuchado y me pareció increíble esa predicación. De ahí voy a tomar algunas ideas sobre las 3 tentaciones que tiene nuestro Señor, pero que todos y cada uno de nosotros las experimentamos a lo largo de nuestra vida. El demonio, el mundo y la carne. Así es de que en estos días voy a hacer un video sobre eso y creo que va a ser muy bueno. Primeramente Dios, si así lo quiere, así saldrá. Así es que mis queridos hermanos, muy buenas noches y hasta la próxima.